La responsabilidad moral engloba tanto la capacidad como la obligación moral que una persona tiene de responder por las acciones que emprende. Sus características son, por acción u omisión. Esto significa que no solo está presente en los actos que se realizan, sino también en aquellos que, a pesar de que deberían hacerse, no llegan a materializarse. Conciencia moral. Esta es una propiedad que solo existe en el ser humano y se desarrolla con todos los sentimientos, ideas o creencias que participan en que cada persona distinga el bien o el mal. Personal. La responsabilidad moral es un concepto personal e individual. Creencia en la libertad. La responsabilidad moral conlleva la creencia en que los seres humanos decidan en libertad. Aceptación. La misma definición de la responsabilidad moral establece que la persona debe aceptar las consecuencias de sus acciones. La responsabilidad moral se diferencia de otras formas de responsabilidad en la que la norma infringida no proviene del exterior, sino que proviene del interior del individuo, es decir, de su conciencia. Para poder ser considerado responsable moralmente, las personas deben de tener la libertad de poder elegir lo que se hace, ya que cualquier tipo de obligación externa hace que esa responsabilidad deje de ser totalmente individual. Para la existencia de la responsabilidad moral debe de cumplirse con dos condiciones: el conocimiento y la libertad. La primera de ellas viene dada por la educación recibida y la segunda está relacionada con factores externos. Ejemplos de responsabilidad moral son aceptar errores y sus consecuencias, en el ámbito escolar no hacer trampa en los exámenes y por último decir no cuando es necesario. Ahora hablaremos de la responsabilidad social. Para comenzar vamos a desglosar un poquito este concepto. La responsabilidad, por un lado, se refiere al valor que tiene cada persona en su conciencia. Por otra parte, lo social hace referencia a la forma en la que un individuo interactúa con los de su sociedad. De esta manera, podemos decir que la responsabilidad social es el compromiso que tienen los individuos al formar parte de una sociedad, con la finalidad de que exista un entorno más justo. Se da cuando nos asociamos para compartir intereses, afrontar retos y cubrir necesidades, por medio de los entornos, como la familia, lugares donde trabajamos, como las empresas, o donde acudimos a estudiar, como la escuela. Tres tipos de responsabilidad social. Ahora hablaremos un poquito acerca de ellos. Responsabilidad social individual. Hace referencia a los actos que cada persona lleva a cabo, de acuerdo a lo que aprendemos en nuestro entorno familiar. Son las repercusiones que tienen nuestros actos ante la sociedad. Recuerda que las buenas acciones contribuyen a la sociedad. La responsabilidad social empresarial se refiere a las acciones que toman las empresas y los corporativos, que tienen una repercusión en la sociedad. Por sus siglas también se le conoce como RCE, y este tipo de responsabilidad se relaciona directamente con la reducción de costos, con la productividad y con la obtención de bienes sin caer en la explotación y en la afectación del medio ambiente. Ahora también voy a hablar sobre la responsabilidad social pública o gubernamental. Este es aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de ejecutar y diseñar las políticas públicas. Esta está más ligada a las leyes, los decretos y las regulaciones que tienen una repercusión en el entorno natural. Algunas características de la responsabilidad social son entender las expectativas e intereses de la sociedad, ya que las toma en cuenta. El compromiso con iniciativas voluntarias que van más allá de lo requerido por la ley. Prácticas responsables, contribuir al desarrollo sostenible, incluida la salud y el bienestar de la sociedad, y cumplir con las leyes aplicables. Este término se diferencia de los demás en que nos habla de buenas acciones que repercuten en la sociedad y estas están basadas en la ética. Hacer el bien para el beneficio de la sociedad, actuando en nuestro entorno, tanto laboral, familiar, escolar, empresarial y hasta ambiental. El trabajo social ha evolucionado a lo largo de los años, hasta llegar a lo que actualmente conocemos como asistencia social,
que busca contribuir a erradicar las desigualdades sociales y económicas que padecen diversos segmentos de la población. Por ello, tiene como objetivo alentar el desarrollo integral de las personas vulnerables y en situación de riesgo, combatir las condiciones de desventaja y exclusión social de acuerdo con los principios de humanismo, equidad y cambio. Por ello busca potenciar las capacidades de las personas y las familias a fin de favorecer su incorporación al seno familiar, laboral y social, y por ende promover el desarrollo familiar y comunitario. Esta misma asistencia es proporcionada por diversas organizaciones, principalmente ONGs, grupos políticos o gobiernos políticos. Pero esto provoca que la excesiva intervención gubernamental provoca que el cambio del objetivo principal se tergiverse, respondiendo ahora a intereses propios, transformándose en asistencialismo. El asistencialismo es el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar su ayuda a los individuos o grupo de individuos en condiciones de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente. En otras palabras, se refiere a la limosna o el auxilio que se presta a los necesitados de manera de una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Se le llama asistencialismo pues es una forma de aplicación de la asistencia, obligación que contraen los gobiernos con sus ciudadanos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este concepto y la asistencia? La asistencia se diferencia del asistencialismo en que cuando se asiste se realiza la acción ante una coyuntura y en un tiempo corto, mientras que en el asistencialismo las acciones siguen realizándose en periodos de tiempos relativamente largos y se convierten en una forma de relación asistencialista.